Hola, bienvenidos a este podcast El lenguaje como puente, Vygotsky y Piaget en el desarrollo infantil. Este es un podcast que espero que les guste mucho. Vamos a tocar varios temas como Vygotsky, la teoría de Vygotsky, la teoría de Piaget y el lenguaje en el desarrollo de los niños. Bienvenidos a este episodio donde exploremos un tema fascinante, el desarrollo del lenguaje infantil. El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino también un reflejo del pensamiento y de la interacción social. Hoy hablaremos de dos grandes teorías que marcaron la psicología y la educación: la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget y la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Además, revisaremos las etapas del lenguaje de la infancia y compartiremos ejemplos cotidianos que nos ayudarán a entender mejor cómo se manifiestan estas ideas en la vida real. Y más adelante tendremos una entrevista. Piaget y el lenguaje como reflejo del pensamiento. Bueno, Jean Piaget fue un psicólogo suizo. Sostenía que el lenguaje surge como consecuencia del desarrollo cognitivo. Según él, los niños pasan por etapas de pensamiento sensorimotor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. En este marco, el lenguaje aparece cuando el niño ya tiene estructuras mentales para organizar la realidad. Algún ejemplo: un niño de 2 años que dice perro grande no solo está nombrando, sino que está clasificando mentalmente el tamaño y la categoría del animal. Piaget también hablaba del lenguaje egocéntrico, ese momento en el que los niños hablan consigo mismos mientras juegan. Para él era una fase transitoria que desaparecía cuando el pensamiento lógico y socializado se desarrollaba. Y también tenemos Vygotsky y el lenguaje como herramienta del pensamiento. Por otro lado, Lev Vygotsky era un psicólogo ruso que veía el lenguaje como la principal herramienta para construir el pensamiento. Para él, un niño no aprende solo, sino con interacción de adultos y compañeros, ya sea sus padres, tutores, maestros o alguna figura de autoridad. Su concepto clave es la zona del desarrollo próximo, un poco más corto, CDP, aquello que el niño puede lograr con ayuda de otros. Por ejemplo, cuando un padre le dice a su hijo, esto es una manzana, y el niño repite la palabra. Está ampliando su vocabulario gracias a la mediación adulta. Vygotsky también consideraba que el lenguaje egocéntrico no desaparece, sino que se transforma en lenguaje interno. Ese diálogo silencioso que usamos para pensar y resolver problemas. Así como nuestra vocecita que tenemos dentro de nuestra cabeza, él tenía esa teoría de que en vez ya de no exteriorizarlo, así como que decirlo en voz alta, ya nada más lo pensamos. También tenemos las etapas del desarrollo del lenguaje infantil. Esto pasa por varias fases. Prelingüística, de 0 a 12 meses, que tiene balbuceos, gestos, llanto. Está primeras palabras, de 12 a 18 meses, que tiene vocabulario inicial y palabras aisladas. Frases simples, de 18 a 36 meses, tiene combinaciones de palabras y gramática básica. Y al final, lenguaje avanzado, de 3 a 6 años. Entre comillas avanzado, porque como tal no está tan avanzado como adultos, pero sí para la infancia, por así decirlo, ya es la etapa final. De 3 a 6 años, que tiene oraciones complejas, narraciones, uso del lenguaje en distintos contextos. Un ejemplo cotidiano podría ser un bebé de 8 meses que balbucea papá. Está en la fase lingüística. A los 2 años, cuando dice quiero agua, ya domina palabras sin expresar necesidades.
ella era chef, que cocinaba bien rico y que no sé tanto. Bueno, ese cuento es de cuenta que un día se me ocurrió, se los conté, me lo pidieron que se los volviera a contar no sé cuántas veces y fue algo que aprendieron. Entonces, creo que es el juego, el que les leas, el que les cuentes un cuento de tu creación, o sea, que tú lo hayas creado, el que también a lo mejor tengas como que juegos interactivos, porque hay juegos interactivos donde te van enseñando colores y palabras, y tal vez algunas películas de acuerdo a su edad. Entonces yo creo que eso sí, esas herramientas creo que sí les ayudan mucho. ¿Con qué teoría te identificas más? ¿Con la idea de Piaget de que el lenguaje refleja el pensamiento o con la de Vygotsky de que el lenguaje construye el pensamiento? Creo que de Piaget, porque no puedes hablar algo que no has procesado, o bueno, más bien que sí conoces y que creo que lo puedes hablar, aunque a veces, hace poco me tocó ver un video donde estaba diciendo una cosa por otra, pero sin embargo la idea que tenía era lo que ella estaba tratando de expresar, aunque la palabra no lo era. Entonces creo que es eso, que el lenguaje es el reflejo del pensamiento. ¿Qué papel crees que tenemos los adultos en acompañar y enriquecer el desarrollo del lenguaje de los niños? ¿Qué papel? Uy, creo que el más importante. O sea, en realidad nosotros somos quienes les damos las palabras, el tono, todo, o sea, todo lo que es lo que heredamos. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Creo que es el más importante a la hora de nosotros educar a nuestros hijos, transmitir el conocimiento, la forma en que les hablas, el tono en que les hablas, los gestos, las caras que haces cuando les hablas, todo eso es una herencia que le dejas a tus hijos. Entonces, creo que eso es una responsabilidad. Bueno, ya no hablando nada más de los hijos, también los maestros, o sea, la familia entera, creo que es responsable de lo que vaya a aprender un chiquito, una chiquita. Entonces, creo que sí es importante el hecho de reconocer que somos responsables en esa parte para tener un poco más de cuidado, ¿no? Que no puedes estar pidiendo que no hable de cierta forma si tú lo haces. Creo que parte del aprendizaje del lenguaje de los niños es justamente el que imitan, el que están escuchando, lo que están escuchando. Entonces, sí tenemos una responsabilidad bien grande. ¿Es por eso que algunas familias como que tienen el tono más fuerte que otras? Sí, yo creo que es parte de lo que se hereda también, ¿no? ¿O es lenguaje que aprenden? Bueno, tono que aprenden. Sí, es algo que aprenden. Porque si tú, por decir, platicas con dos de tus amigas, a lo mejor en una, no importa que estén hablando todo el tiempo a gritos y no les resulta grave o no les resulta turbio porque dices, bueno, ya la familia habla de esa forma, es la forma que tienen de comunicarse y para ellos es normal. Y tú llegas a otra familia donde no puede haber gritos porque entonces se alteran. Entonces yo creo que sí tiene que ver mucho la forma en que fueron educados en casa, ¿no? El tono, las palabras. Yo creo que también por eso, por imitación, es que hacen ese tipo de... Bueno, más bien aprenden lo que dicen y hasta el tono en que lo dicen. Por eso creo que es algo... El lenguaje es algo aprendido. Si un niño no trajera como que muchos idiomas, escogería cuál hablar, pero no. En realidad habla lo que escucha. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Muchas gracias a ti. Espero que les haya gustado y haya aportado algo. Sí, fue bastante interesante verlo desde un lado pues maternal y a la vez clínico. Okay. Muchas gracias. Qué bueno. Muchas gracias. De nada. En conclusión, el lenguaje infantil es un proceso complejo que combina pensamiento y socialización. Piaget y Vygotsky nos ofrecen dos miradas complementarias y a la vez un poco diferentes, una centrada en la maduración cognitiva y otra en la interacción social. Lo importante es reconocer que el lenguaje es un puente. Conecta al niño en el mundo, con el mundo más bien, y con los demás, y consigo mismo, que es lo más importante.
Y como adultos tenemos la responsabilidad de acompañar ese proceso con paciencia, estímulo y diálogo, sobre todo paciencia. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast, donde resumimos la teoría de Vygotsky, de Piaget, tuvimos una entrevista muy bonita con la psicóloga Almanaya y también vimos la importancia del desarrollo cognitivo y el lenguaje de los niños.